¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Miran tomará la venganza de su padre de Fusun? ¿Miran podrá llegar a la mansión a tiempo? ¿Se salvará el bebé de la esperanza? ¿Azize matará a Cian y Fusun? ¿Az se instalará en la casa de Fusun? Todas las preguntas que te hacen sobre el nuevo episodio y más están contigo en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dijeron que fue un evento repugnante para Fusun Aslanbei secuestrar al bebé Umut y buscar su ayuda, deberían gustar nuestro video. Veamos cuántas personas somos. Comencemos con Umut Baby. Umut Baby se deshace del nuevo episodio, pero, ¿cómo se deshace de él? Desafortunadamente, después de que el bebé Umut es secuestrado por Fusun, todos se sorprenden por las palabras de Fusun, el bebé Umut en mi mano, mientras Azize está a punto de atrapar a Fusun y matarla. Aquí está la clave para que Fusun escape de la mano de Azize, es decir, el boleto de escape. Umut es el bebé en sí. En el nuevo episodio, mientras Fusun se salva a cambio del bebé Umut, esta vez comienza una verdadera guerra. Azize regresará a su antiguo yo y comenzará a mostrar su santidad nuevamente. Si bien hay una gran guerra entre Aslanbei y Shadowguard, esta batalla continuará de forma muy violenta entre Azize y Fusun. Miran y Ryan, por otro lado, serán lanzados de izquierda a derecha durante la guerra de Fusun y Azize. Incluso si Miran hace muchos sacrificios contra Ryan, situaciones como un estar con Ryan la enfurecerán. Finalmente, el secuestro del bebé Umut y el hecho de que Miran no esté con el nuevo Ryan será una razón que enfriará a Ryan de Miran, y después del secuestro del bebé Umut, Ryan y Miran estarán en desacuerdo. Aunque el bebé de Umut sobrevive, el amor de Ryan y Miran también dolerá un poco, pero el amor entre ellos es interminable. Entonces Miran y Ryan no se separarán. No hay nada de lo que debamos temer, mientras se llevan a cabo todos estos acontecimientos. Ahora se revela después del nuevo episodio que mató a Azar Shadowglu, que Cian se deshizo de Azize y mostró hostilidad hacia Azize y tenía razón. Es decir, Azar Shadowglu, en el nuevo episodio donde luchará muchas veces para demostrar que no mató, Cian demuestra una vez más que tiene razón. Ryan dio a luz a su bebé Umut y quería deshacerse de este difícil parto. Tuvo éxito. Cuando volvió al sí, lo primero que quería era ver a su bebé Umut. La felicidad no se pudo describir cuando la tomó en sus brazos. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando regresó a Midyat. Primero, la noticia de la muerte de su padre y luego la búsqueda de venganza de Miran no le permite experimentar su felicidad. Pero lo último es realmente aterrador. Los hombres de Fusun quieren asaltar la mansión y secuestrar al bebé Umut. Aquí hay dos factores importantes. La primera es que con Ryan informándole a Miran, Miran vendrá a la mansión rápidamente y salvará a su hijo Umut. El segundo hizo preparativos para quemar a Azize. Fusun y Cian y Miran intentaron evitarlo. No solo Miran, sino también Masu y Eufrates quieren prevenir a Azize. Sin embargo, Azize está muy decidida a vengar a Azar. Azize y todos los que están ahí se alarman cuando Miran se aleja rápidamente de su lado. Sin embargo, Fusun Umut se librará de esta situación utilizando al bebé como carta de triunfo. Aunque Azize está ardiendo por la venganza de Azar, no matará a Cian ni Fusun. Miran, que se entere de todo, buscará venganza después de lo que ha hecho Fusun. Primero, el bebé en el útero de Ryan, luego la quema de la Fundación Umut, luego el asesinato de Azar Shadowglu y finalmente el secuestro de Umut. Realmente merece morir. Aunque Ryan no quiere esto, el último evento será el colmo. Por otro lado, ya había dado la señal de que harían esto cuando hablaron con Ara antes. Cuando Azar se entere de todo lo que pasó, odiará a Fusun una vez más. Sin embargo, se verá a sí mismo como el responsable de esto y querrá establecerse en la mansión Aslanbei. Después de todo, todos sabemos que los planes de Azize no terminarán. Los planes con Ada y Frat aún están en curso. Veremos juntos cuánto afectarán los eventos a estos planes. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Ryan dio a luz a su bebé. Sin embargo, no puede soportar esto porque dio un parto muy difícil. Sin embargo, lo que hace el Dr. Turan, lo salva. Pero todavía se encuentra en estado crítico. Las cosas se complican en Midyat. Caspian ahora está muerto. Miran se enteró de esto y vino a Midyat. Y después de la oración fúnebre, lo llevan al cementerio y lo entierran. Todos están muy molestos. Mientras arroja tierra a la tumba, la policía trae a Cian. Todos piensan que Cian mató a Azar. Sin embargo, Cian grita, diciendo que yo no maté a mi hermano entre todos. Más tarde, la policía se lleva a Cian desde ahí. En ese momento llega el trabajador Erkan y los hombres de Fusun lo persiguen. Corre, le dice a Miran que me busque y se escapa de allí.
Todos van tras él, pero no pueden atrapar a Erkan. Especialmente Frat no cree que Cian mató a Azar y lo comparte con Miran. También cree que Frat tiene razón y cree que hay algo en este negocio. Después del funeral, se dirige a Estambul para regresar a Reyhan. En Estambul, Zehra espera junto a su hija. Está al tanto de todo lo que pasó. Sin embargo, no podía dejar a su hija ir con su marido. Está muy molesto. Tiene a Mahfuz a su lado y trata de consolarlo. Afife siente el dolor de perder a su hijo muy profundamente, justo cuando se reencuentra. La situación de Reyhan sigue siendo grave. El Dr. Turan ha decidido despertar a Reyhan, que lleva 2 días sin recuperarse. Sin embargo, no sabe qué pasará. Aunque intenta consolar a Miran, también se asegura de ser consciente de la gravedad de la situación. Luego van juntos a ver al bebé Umut. Miran Umut no quiere tomar al bebé en sus brazos. Primero sale, diciendo que debe tomarlo en brazos de su madre. Zehra espera afuera. Miran está muy enojada porque no quiere tomar al bebé en sus brazos. Posteriormente, esto le sucedió a su hija porque antes había maldecido a Miran. Piensa y ora. Miran intenta consolar a Zehra. Ahora han comenzado a esperar a que Reyhan se acerque a él. Tras las palabras de Zehra, Miran va a ver al bebé y lo toma en brazos. Umut toma al bebé en sus brazos y siente alegría por un lado y tristeza por el otro, y las lágrimas brotan de sus ojos. Y Umut se disculpa con el bebé por no haberlo abrazado antes. En Idiak, Fusun se movilizó para encontrar a Erkan. Todo se revelará con Erkan. Porque Fusun secuestró a sus hijos y a su familia. Y usando esto, atrapó a Cian y Azar. A Fusun le preocupa mucho que no encuentren a Erkan. Miran ya no puede soportarlo y se dirige a Reyhan. Hace palabras de amor para ayudarlo a cobrar vida. Le trajo el aroma de Umut. No dejará su mano ni por un momento. Y en ese momento, Reyhan vuelve en sí. En Idiak las cosas son muy complicadas. Cuando Yaren habla con su madre Andan, no cree que su padre haya matado a su tío. Andan cuenta que Afife lo vio y le dice que no sabía qué hacer. Cian, por otro lado, le cuenta a la policía todo lo que ha experimentado. Sin embargo, actúa de acuerdo con la declaración que Afife leyó a la policía. Cian solo quiere una cosa. Eso es para reunirse con Miran. En el hospital, Reyhan ha cobrado vida. Sin embargo, quiere levantarse de la cama pensando que algo le ha pasado a Umut. Incluso si Miran y el médico quieren reinvertir a Reyhan, no pueden. Y Reyhan Umut va a ver al bebé y lo toma en brazos. Con la muerte de Azar, Afife estaba muy conmocionada. Simplemente no se puede recuperar. Entró en la habitación de Azar y no quiere irse. Actúa con el dolor de perder a su hijo. Dice que su hijo mató a mi hijo, especialmente al recordarle a Nasu de sus hijos que había perdido antes. Mientras Zehra, Reyhan y Umut están felices por el bebé, el dolor de perder a Azar por dentro vidas. Cuando Azar la ve tan triste en la cabeza de Reyhan, le da moral y la ayuda a recuperarse, mientras Reyhan se despierta y pregunta por su bebé. En ese momento, Umut llega con un bebé en brazos del médico y la buena noticia de que será dado de alta. Reyhan se da cuenta de la infelicidad de su madre y le pregunta por qué sigue triste. Reyhan luego llama al padre de Azar con un video y le pide que vea al bebé Umut. Pero el teléfono suena frente a Nasu y Afife. Afife permanece en silencio cuando Nasu le dice cómo dar esta noticia. La postura tranquila de Afife asusta mucho a Nasu. Cuando Reyhan tomó a Umut en sus brazos, ahora estaba más feliz que todos. Sin embargo, la preocupación de todos es cómo se encontrará Reyhan cuando informen que su padre Azar está muerto. Sin embargo, el mal no les falta. Fusun todavía está llevando a cabo algunos planes. Y lo probará en Umut primero. Mientras Umut acaba de nacer, Fusun planea secuestrarla. El turno ha comenzado ahora. Cuando Reyhan dice que el abuelo Azar te está esperando en cada conversación con Umut en el camino, Miran no puede quedarse más, detiene el auto y le cuenta a Reyhan lo que sucedió. Reyhan no puede creer lo que escuchó. Va a la mansión corriendo y los recuerdos siempre le vienen a la mente. Cuando llega a la mansión, grita, diciendo padre. Cuando llega Reyhan, Esma y Nasu la conocen. Cuando Esma da sus condolencias, va a la habitación de Azar gritando. Afife todavía está esperando en la habitación. Reyhan pasa algún tiempo abrazando las pertenencias de Azar en su cama. Quiere que Umut lo envuelva en la ropa de Azar y sienta el olor. Afife, por otro lado, aprisionó su dolor hasta que llegaron. Y cuando llegan, comienza a llorar. Posteriormente, Reyhan visita la tumba de Azar. Tiene un pequeño problema con él y le dice que tanto Umut como él son buenos. Afife sale de la mansión. Tanto Afife como Miran van a Cian. Cian le cuenta los eventos a Miran. Pero Afife no le cree. Miran cree que Cian está diciendo la verdad.
Cuando Miran dijo que Azar recibió un disparo en la espalda, Afife pensó en lo que Azar había dicho antes. Me viene a la mente. Ryan se entera de su madre que fue Cian quien le disparó a su padre. Sin embargo, Ryan no cree en esto. Por la noche, Miran reunió a todos en casa. Y como el nombre de la identidad de Umut, lo hizo escrito como Muttafar Sadoglu. Todos están muy felices de que el nombre de Azar conviva con Umut. Al día siguiente, Frat llegó a Miran y se enteró de que se había localizado a la familia de Erkan. Dice. Miran toma la dirección y se va inmediatamente. Afife también cambia su declaración de que Cian mató a Azar antes. Cuando Miran se entera de esta situación, inmediatamente llama a Afife y está muy enojado porque hace tal cosa sin su conocimiento. Miran va con la familia de Erkan pero se va sin saber nada. Los hombres de Fusun también están alrededor. Informarán inmediatamente a Fusun. Fusun da órdenes para asegurarse de que nadie entre ni salga de allí. Cian salió de la cárcel y volvió a casa. Hay los zapatos de Azar en la entrada de la mansión cuando llega. Cuando los ve, no puede evitar agarrar los zapatos y llorar. En ese momento, Nasurei se enoja con él diciendo ¿qué estás haciendo aquí? Sin embargo, Cian dice que no le preguntaste a Nasu ni una vez, incluso si me lo hiciste a mí. Miran se perdió la cita del médico con Ryan. Por eso Ryan está muy enojado con él. Mientras tanto, Cian llama a Miran. Cuando Cian y Miran se conocieron, Cian no quería excluirse de este negocio. Mientras tanto, Erkanda llega a Miran. Sin embargo, cuando Fusun llama a Erkan y la amenaza con su familia, ella deja de ir a Miran. Mientras huye, Miran lo ve y va tras él. Miran lleva a Erkan a una casa vieja para que lo atrape y lo platique. Mientras tanto, informa a Afife. Después de que llega Afife, hacen hablar a Erkan. Cuando Fusun se enteró de que Miran había secuestrado a Erkan, empezó a preocuparse. En ese momento, el bebé de Umut tenía fiebre y Ryan lo llevó al hospital. Cuando Miran llega a casa por la mañana y no puede encontrarlos en casa, se preocupa. Cuando se entera de que Umut va al hospital, se preocupa mucho. Ryan viene justo cuando los persigue. Los que están allí están muy preocupados y no pueden entender por qué actuó de esta manera. En el camino, Ryan vuelve a llamar. Sin embargo, en ese momento, los hombres de Fusun encuentran a Ryan y toman al bebé Umut de su mano. Miran aún no ha llegado a la mansión. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. También puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkal. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.